Entonces estamos diciendo que algo que sostiene un sustrato y una planta es bonsai. Entonces estamos queriendo decir que esto que hizo mi hermana es un bonsai. Es un nopalito, una planta, un cactus, un cactus y una maceta. Y esto es una maceta porque es una representación artística de una lata de choclo, arveja o lo que sea, pintada, hasta incluso tiene craquelado. O sea, esto es bonsai. Para las personas que dicen que cualquier planta o una planta en una maceta de exposición es bonsai, muy buenas y bienvenidos a un nuevo video. Muy buena gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy voy a hablar de esa palabra, ¿no?, que es muy típica a la hora de trabajar o a la hora de cultivar. Sea en la rama que estés, alguna vez has escuchado la palabra bonsai. Y todos sabemos que bonsai es una definición de un arte, pero también es la definición de un conjunto de dos cosas. Cuando hablamos de bonsai estamos hablando de planta en maceta, que es una definición un poco simple, ¿no?, a lo que es traducido de la palabra bonsai en japonés, pero realmente bonsai es una definición un poco mucho más amplia. A la hora de decir bonsai nosotros podemos traducirlo al español o al inglés con una forma de explicarlo de maceta o bandeja, que realmente bonsai en la definición en el japonés es bandeja y planta. Y acá encontramos un gran problema, que es el punto comercial que tiene esta palabra o esta frase y la desinformación que cumple mucha gente para poder hacer algo comercial. Recordemos nosotros que cuando hablamos de bonsai estamos hablando de un arte, y como todo arte tiene complejidades, y como la definición simple sería planta en maceta, podríamos llegar a decir que mi rosal chino en su maceta de exposición, si se podría decir, es un bonsai, y no lo es. Esto comercialmente podríamos decir que es un bonsai. ¿Ven? Es un rosal enano o chino con floración en otoño. Qué tul, ¿no? Esto sería un bonsai comercialmente. Y bueno, cuando nosotros hablamos de bonsai, este bonsai que nosotros conocemos, ¿no?, y de típico que vemos en todas las tiendas, por todos lados, ¿no?, que es una plantita en una maceta de cerámica. Y bueno, y a la hora de hablar de bonsai podríamos similar esta frase de lamparte, ¿no?, que es algo que pasa mucho en el arte también. Que ¿cómo explicaría lamparte para lo que la gente que no conoce, ¿no?, este tema? El lamparte es básicamente un ejemplo, una representación de algo que no tiene sentido, que busca o tapar una falta de creatividad del artista, o simplemente busca económicamente hacer algo, ¿no? Un ejemplo, una banana pegada con cinta a la pared es amparte, aunque muchos artistas quieran hacer algo como tipo moderno y llevarlo a ser una definición del arte. Realmente no es. Y esto mismo pasa en el bonsai, ¿no? Un bonsai es una definición de un traducido, ¿no?, maceta y planta, pero realmente recordemos que nosotros a la hora de hablar de un idioma japonés estamos hablando de un idioma que tiene una limitación muy grande a la hora de hablar, y a la hora de escribir su dialecto es muy limitado. Y bueno, y saliendo de Japón, esta palabra bonsai tiene ese problema, que como pasa en el arte, la gente aprovecha esa definición de arte o forma de decir arte a muchas formas de expresión, ¿no?, de dibujo, de pintura, de expresiones artísticas, incluso ahora con el tema de las cosas contemporáneas o progresistas, apareció esto que es el lamparte, que es algo comercial, simplemente es algo sin sentido, que tapa la falta de creatividad de un artista o la simpleza de buscar algo comercial. Simplemente no tiene otra definición, puedes definirlo a tu gusto, básicamente porque es algo que no tiene una definición cerrada. O sea, no encasilla algo. Aunque vivimos en un mundo muy populista, popular o incluyente, ¿no?, que muchas veces la inclusión genera problemas en ciertas actitudes, directrices o formas de hacer cosas, que genera un problema más grande, ¿no?, como pasa en el arte.
que Lamparte no es arte, es una expresión simple de buscar algo comercial para hacer dinero, simple. Y en el bonsai pasa lo mismo. La definición de planta en maceta está tan mal hecha que cualquier cosa que esté en una maceta sería un bonsai. Y voy a explicar por qué. Mirad. Entonces, si entendemos que la definición es planta en maceta, podremos llegar a entender que muchas cosas podrían llegar a ser bonsai. Gato. ¿Y por qué digo esto? Nosotros, si entramos en la traducción de bonsai al castellano, al inglés, es maceta y planta, ¿no? Como todos sabemos, el idioma en japonés o a la hora de escribir es limitado. Listo, ya entendimos eso. A la hora de traducirlo a un idioma fuera de Japón, es planta en maceta, ¿no? Que en realidad no es maceta, es bandeja, porque ellos dicen bandeja, no dicen maceta. Si hacemos una traducción más correcta, es bandeja y planta. Entonces estamos diciendo que algo que sostiene un sustrato y una planta es bonsai. Entonces estamos queriendo decir que esto que hizo mi hermana es un bonsai. Es un nopalito, una planta, un cactus, un cactus y una maceta. Y esto es una maceta porque es una representación artística de una lata de choclo, arveja o lo que sea, pintada, hasta incluso tiene craquelado. O sea, esto es bonsai. Para las personas que dicen que cualquier planta o una planta en una maceta de exposición es bonsai, no es para insultar, pero es para decirle hay que estudiar, ¿no? Esto es bonsai. La definición traducida saliendo de Japón, esto es bonsai. Y para el que diga que no, está muy errado. Así que vamos a explicar qué es bonsai, porque esto no es bonsai, aunque la definición comercial fuera de Japón, traducida de sus idiomas, esto es bonsai. Pero vos me vas a decir, Facu, ¿estás loco? Cuando estamos hablando de planta, ¿no? De esas dos conjuntos de palabras para formar la definición de bonsai, no dice si es árbol, arbusto, porque en Japón no tienen tanta explicación para tantas cosas, ¿no? Ellos es planta grande, planta chiquita, punto. Y esto es bonsai. Seguimos. Y entonces se dieron cuenta de lo que estoy intentando de explicar, ¿no? Que el bonsai, si nosotros lo traducimos mal o bien, porque realmente de las dos maneras está muy correcta, podríamos llegar a decir que ese nopalito en una maceta es un bonsai. Entendiendo esto, se dieron cuenta cómo fui explicando de que lo que no es bonsai, porque bonsai realmente en Japón es un arte, es un folclore, es una tradición. Bonsai, recuerden que viene de Japón, pero realmente nace sus raíces en China. El bonsai a lo largo del mundo, en Asia es mucho más popular y dependiendo del país donde estés puedes encontrar diferencias. Entonces me estás queriendo decir que fuera de Japón y China hay bonsai, sí, en Taiwán, Malasia, Indonesia y todos esos países hay bonsai, con diferentes estilos de macetas, diferentes estilos de plantas, diferentes tamaños de altura de plantas, que en conjunto todo es bonsai, ¿no? Ok, listo, ya estamos con que hay bonsai más fuera de Japón y China en Asia, que es de cultura de años, de cientos de años inclusive. Genial, hasta ahí vamos bien. ¿No? Esto es lo que quiero explicar, que a pesar de que vos estés hablando de un arte, ¿no? En este caso el bonsai, vas a encontrar diferentes matices, ¿no? Por ahí tenés el bonsai asiático, es muy amplio, tiene muchas ramas, es como la pintura, ¿no? La expresionista, paisajes de todo, ¿no? Tenés mucha. Y saliendo de Asia tenés dos, ¿no? Bonsai japonés o bonsai naturalista. Y bueno, y hablando de lo que es naturalista y no es naturalista, ¿no? Podemos entrar con un bonsai muy típico de europeo, que son los más naturalistas que hay, ¿no? Son como árboles expresionistas de una forma muy a lo que ves en la naturaleza realmente. Y en cambio en el japonés estás encontrando un árbol que puedes encontrar en la naturaleza muy
parecido, ¿no?, con lo que son los juníperos o pinos. Después en árboles irreales, ¿no?, lo que son los arces, ¿no?, encontrás árboles que no tienen nada que ver con lo que es la naturaleza. Pero como en este no vamos a hablar de naturalista o no, o bonsai clásico japonés, vamos a hablar de lo que es bonsai, ¿no?, la definición o la palabra o la frase, como lo quieran decir. Ya sabemos que si hablamos de bonsai comercialmente podemos meter hasta un nopal en una maceta de lata pintada, bonsai, o realmente lo que es, ¿no? Bonsai es un arte donde encontrás la expresión artística del creador o el artista del árbol, ¿no? Puedes encontrar diseños moyogi como ese, diseños más naturalistas, un vertical informal, moyogis, que no es moyogi porque tiene movimientos no iguales, otro posible literati, uno que es más tumbado, un árbol tumbado, padres e hijos, árboles tumbados, árbol, este ya ni me acuerdo cuál era, un moyogi, ¿no? Millones de vertical formal. Esto va a ser algo muy naturalista, con movimientos muy locos para lo que es un junípero. Bueno, saliendo de eso, bonsai es un arte donde encontrás la expresión artística en el árbol, ¿no?, o en la planta, o el arbusto, ¿no?, porque también tenemos buxus o tenemos ericas en bonsai. En bonsai, la parte artística de hacerlo, ¿no?, del hacer el bonsai, encontrarías ciertas acciones, ¿no?, como podas de raíces, podas de ramas, limpieza de hojas viejas, alambrados, desalambrados, pinzados, infinidad de trabajos, ¿no? Esa es la acción de hacerlo. Y después estamos hablando de la maceta. Y la maceta es un punto muy importante de este arte, ya que cumple una función básica, pero a la vez artística. Y en esto sí me voy a tomar el atrevimiento de mostrar más trabajos de fotos de otras personas, porque es necesario. En bonsai podemos encontrar en juníperos o pinos macetas marrones, que son de barro, donde puedes encontrar diferentes colores, pero siempre que sean colores tierra, ¿no?, rojizos, bordeaux, colores claros marrones, marrones oscuros, marrones tirando a negro inclusive. Estas macetas suelen ser cocinadas de una tal manera que no tienen manchas de quemadura, o sea, son macetas perfectas. Después, cuando estamos hablando de bonsai, una forma más artística en la maceta de otros estilos de árboles, no siempre un arce, encontramos macetas de cerámicas blancas pintadas. Estas macetas pintadas pueden ser pintadas a mano, con diseños artísticos, o puede ser simplemente un esmaltado que es una impregnación de algún color y listo. Después estamos hablando también de macetas con relieve. Si el diseño de la planta o el estilo del diseño de la planta o la planta en sí representa alguna acción o algo, puede tener relieves como flores, personas, dibujos, pescados, dragones. Después, si estamos hablando de una representación un poquito más allá, ¿no?, si el árbol lo permite, o el conjunto de árboles lo permite, podemos usar una kurama, ¿no? ¿Kuramara? Sí, kurama, que es una piedra que podemos utilizar, que muchas veces está en forma redonda, ¿no?, donde se puede poner un árbol que representa un árbol más naturalista, a pesar de que podamos estar hablando de un pino japonés súper trabajado o un junípero súper trabajado, que a la vista tiene todas las ramas muy muy perfectas, muy bonitas, y le ponemos una kurama y parece más un árbol a la naturaleza. Las macetas, recordemos que también pueden ser lajas, o lo que se le llama una piedra caliza, una piedra volcánica, una piedra del mar, una piedra del ancho, dependiendo, va a ser el bosque, un ejemplo. Esa piedra es una bandeja en Japón, y como es bandeja, es maceta, si lo traducimos un poco mal. ¿Ven? Ahí encuentran esas diferencias, ¿no? En Japón las macetas de plásticos no son bien vistas, ya que el bonsai, como es un arte y es algo folclórico, algo tradicional de ese país, se busca hacer lo más tradicional, ¿no? Es como en Argentina hacer una milanesa frita, pero a la parrilla. Hagamos un ejemplo.
vos podés hacer una milanesa frita a la parrilla. Y la parrilla es la parrilla, o sea, ¿viste los fierritos? Pones la milanesa ahí arriba, ¿se puede fritar? No, no. Bueno, esto pasa lo mismo en el bonsai. Todas las cosas que utilices para hacer ese conjunto, ¿no? Que nosotros conocemos como bonsai, que es una planta, una maceta de cerámica. Todas esas dos cosas tienen que tener una armonía, que hay bases, directrices, ¿no? Para hacer este arte. Entienden, ¿no? Más o menos por dónde voy. Un ejemplo. En bonsai cada especie tiene un estilo de maceta, si es de barro o de esmalte. Depende de la cantidad de árboles, se hace un bosque o no se hace un bosque y se puede poner arriba una piedra. Si la planta está en forma de cascada se puede usar una kurama, y si no está en forma de cascada también se puede usar una kurama. El color del esmalte depende del color de la planta, si va a tener frutos, flores, o si va a tener colores otoñales o colores primaverales. Va a depender si el árbol es caduco o perenne. Los colores va a depender de eso. El diseño de la maceta, digamos, si es cuadrada, rectangular, alta, baja, fina, gruesa, si es japonesa, china, todo. Y así que bueno, gente, espero que les haya gustado, les haya servido y que hayan podido llegar a entender un poco más sobre lo que es bonsai. Porque si no, estamos diciendo que esto es bonsai. Y recuerden que esto es bonsai de manera comercial. Pero realmente lo que es bonsai es todo esto, ¿no? Cultivo, diseño, ideas, años, vejez, miren eso. O sea, ese craquelado. Tiempo, qué sé yo. Diseño, todo. El arte del bonsai comprende muchas cosas y es muy complejo y es un arte no simple. Recordemos que si vamos a hacer algo, intentemos hacerlo lo más tradicional posible y siempre se puede hacer más popular o más fácil, ¿no? Más barato, más económico. Recuerden que yo no tengo plantas compradas, son todos árboles o de semilla o plantitas que compré en vivero por nada, 100 pesos, y son árboles que hoy día valen, no sé, este no se va menos, hoy en Argentina por menos de 10.000 pesos no se va, y lo compré por 300 pesos, no, compré por 120 creo que era, 120 porque pagué 300 pesos, 4 o 5 plantitas, que son esto y un par de aquellos que están allá. Así que, por eso un ejemplo, ¿no? Simple. Gente, ahora sí, espero que les haya gustado, les haya servido y nos vemos en la próxima, gente.